Hola, bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de estos videos en los que estamos hablando acerca del derecho constitucional. Muy bien, en la primera parte hablamos acerca del concepto de derecho constitucional y algunas características que tiene esta área del derecho, esta rama del derecho. En este video vamos a ahondar un poquito en las fuentes del derecho constitucional y un poco acerca del instrumento que le da vida a este tipo de derecho. Es decir, hablaremos de la Constitución, al menos del concepto de constitución, ¿verdad? Procedo a apagar la cámara por cualquier interferencia. Respecto entonces de las fuentes del derecho constitucional, hay que mencionar que eh, recordemos que es una fuente y podemos decir que una fuente básicamente es como una especie de metáfora, ¿verdad? Una fuente es todo aquello de donde emana algo. Así, por ejemplo, las fuentes del derecho son aquellos instrumentos eh, de donde emana el derecho. Así, el derecho constitucional pues también tiene de alguna manera fuentes que le dan vida a esta rama del derecho. Así como una fuente de agua, ¿verdad? Pues le da, es donde brota el agua, una fuente de donde nace el agua. Así el derecho también tiene algunas fuentes. Pero ¿cuáles podrán ser esas fuentes de derecho constitucional? Y la primera gran fuente del derecho constitucional es, la misma palabra lo dice, la Constitución. Es la Constitución. Sin embargo, pues no todos los estados tienen constituciones, fíjense. Así, por ejemplo, el Reino Unido de Gran Bretaña, ustedes buscan Constitución del Reino Unido de Gran Bretaña, les va a decir, no, no tiene constitución. Eh, Australia, por ejemplo, perdón, Nueva Zelanda, por ejemplo, no tiene una constitución como tal. Y entonces, ¿qué los rige? Bueno, tienen leyes, ¿verdad? Pero además se guían por otra cosa llamada el common law. ¿Y qué es el common law? Bueno, hay países que tienen el common law en las que las fuentes de derecho constitucional va a ser la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Bueno, la jurisprudencia se trata de aquel conjunto de sentencias y fallos que establecen los tribunales, ¿verdad? Y ese conjunto de sentencias y fallos de alguna manera van dándole vida al derecho. Esto incluye al derecho constitucional, ¿verdad? Que le da vida. Pero ¿qué otras fuentes tiene el derecho constitucional? Entre ellas también se puede encontrar la ley, pero no cualquier ley, sino aquellas leyes que de alguna manera le dan vida a las instituciones del Estado. Aquellas leyes que son orgánicas, por ejemplo, ¿no? Leyes que son orgánicas. Muy bien, ¿qué más? También otra fuente del derecho constitucional lo encontramos en la costumbre. Y la costumbre, para que sea costumbre jurídica y que tenga relevancia jurídica, debe tener dos características. Una es que haya una conducta reiterada, a eso se le conoce como inveterata consuetudo, y que haya una aceptación por el colectivo, por la población. A eso se le conoce como opinio iure. La opinio iure. Entonces, si hay inveterata consuetudo y opinio iure, entonces vamos a tener costumbre como fuente de derecho. Entonces tenemos cuatro fuentes de derecho constitucional, ¿verdad? Bien, a todo esto, ¿qué es la Constitución? Y pues podríamos decir que en el lenguaje jurídico romano, en un principio se le llamaba constitutionis principes a todos aquellos preceptos que venían del emperador. Si el emperador decía, si el emperador decía, por ejemplo, ¿no? Los días viernes todo el mundo tiene que vestir de rojo, esa era casi que palabra de Dios, en la que esa norma o ese mandato que venía del emperador se debe obedecer. Y a eso se le conocía como cons- constitutionis principes. Asimismo, también podemos decir que existen múltiples formas de entender la Constitución, ¿verdad? A lo largo de la humanidad, este concepto pues, ha tenido diferentes acepciones. Así, por ejemplo, en el derecho canónico, las constituciones pontífices sinodales están revestidas de importancia superior respecto de otras normas, y estas son las normas relacionadas con la religión, ¿verdad? Es decir, aquellos mandatos que vienen del Papa. Si el Papa dice, bueno, de ahora en adelante los sacerdotes se van a casar, esa va a ser esa norma, bueno, no es que, o imagínense que de repente digan, no, vamos a tener ahora sacerdotisas, ¿verdad?
Entonces ya la mujer necesita un papel protagónico dentro de la iglesia. Entonces, hoy por hoy, pues tenemos sacerdotes y todos son hombres. Y de repente diga, bueno, no, necesitamos sacerdotisas. Entonces, esa norma de la aceptación de sacerdotisas dentro de la Iglesia Católica, pues vendría siendo dado un mandato del Papa, ¿verdad? Y a eso se le conoce como Constitución y Pontificia Sinodale, ¿verdad? También Cicerón habla de las constituciones populi, que era para indicar la estructura política que tiene un pueblo, ¿verdad? Y aquí podemos ir intuyendo más o menos de dónde viene la lógica de la constitución, ¿verdad? O por qué le llamamos constitución. En ese sentido, entonces, eh, podemos decir, ¿verdad? Que la constitución, eh, el término constitución, pues, es un sentido de acto solemne determinador de la estructura fundamental del poder organizado en el ámbito de una sociedad estatal. Se usa por primera vez para designar la Carta Política de Norteamérica. Fue la primera que se le llamó Constitución. Y a todo esto, ¿qué es? Podemos decir que se trata de aquel conjunto de normas cuyo objeto es la organización del Estado, los poderes de sus órganos, las relaciones de estas entre sí y sus relaciones con los ciudadanos. Constitución entonces es el instrumento, y a esto apúntenlo por favor, el instrumento que contempla la organización sociopolítica de un Estado, la relación que tienen sus órganos y la relación de estos con los ciudadanos. El instrumento, ¿verdad? El instrumento. Muy bien, entonces, algunos lo llaman ley suprema, pero esto básicamente es un error. Y es si se acuerdan, en el video anterior se explicaba que las normas de derecho constitucional tienen supremacía respecto de las demás normas, solo porque está por encima de la ley, ¿verdad? Y la ley se debe a la Constitución. Y por último, se puede decir que eh, la Constitución también se entiende como un pacto entre el monarca y el pueblo. Un pacto que se da entre el monarca y el pueblo, mediante el cual pues, se van a fijar de alguna manera principios fundamentales que va a tener las leyes y el gobierno dentro de los límites de un Estado. Un pacto entre el soberano, ¿se acuerdan? Soberanía, soberano, Estado, ¿verdad? El Estado tiene soberanía entre el soberano y el pueblo. Un pacto entre el soberano y el pueblo. Muy bien, entonces, gracias por haber visto este segundo video. Nos vemos en el tercer video en donde vamos a seguir hablando un poco acerca de la Constitución, pero más específicamente vamos a hablar de los orígenes de la Constitución, qué le da vida a la Constitución. Adiós.